Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estamos estudiando cosas como Pablo nos entregó en el gran libro de Romanos y vamos a empezar en el versículo 1 una vez más para así repasar donde estuvimos ayer. Esto es un material, es algo que debemos de considerar en lo que refiere a nuestros hermanos judíos. Empezamos desde el principio, por favor, Lauren. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Declara que el apóstol hizo esta pregunta después de haber mostrado que la simple posesión de la ley no exentó al judío del juicio. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El derecho de la circuncisión simboliza toda la ley. Adelante. Mucho en todas maneras. Declara las enormes ventajas, pero ninguna que podría salvar su alma, solo la simple fe en Cristo y la cruz, lo que todos los sacrificios de la ley simbolizaban. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Presenta el título para el Antiguo Testamento como es dado por el Espíritu Santo. Doctor Gray, ¿había algo que usted quería mencionar? Bueno, anteriormente estábamos hablando del por qué algunos ministros presentan otro plan de salvación para los judíos. Y me vino a la mente que en la teología liberal, en cuanto a mi experiencia, no parece como que aprecian a ningunos evangélicos tratando de convertir a la fe evangélica. Y no recuerdo jamás haber estudiado eso para ver por qué se sentían así. Yo lo tomé como que ellos estaban listos para comprometerse. ¿Usted se refiere a predicadores que dicen que hay otro camino de Sí. salvación para los judíos? Y el punto era que es un insulto para la gente judía tratar de hacer que ellos puedan venir y confesar a Cristo como Señor y Salvador, de acuerdo a como lo enseñamos como evangélicos. Así que usted está insultándolos básicamente si lo hace. Y bueno, pero mi punto es que los liberales se unieron a ese punto de vista. Ellos no querían que nosotros animáramos la conversión a la fe evangélica. Y yo lo tomé como que ellos estaban listos para comprometerse en cualquier punto. Pero es triste decir que en los últimos años hemos escuchado de algunos evangélicos que han hecho eso. O tal vez algunos pentecostales. Creo que han comprometido su posición. Bueno, pero ellos han tomado esa posición realmente. Yo no conozco tanto lo que es el grupo de los evangélicos y su posición. Solamente conozco al mundo pentecostés, ¿no? Pero yo creo que han tratado de tener ambas direcciones hoy día. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de querer dos caminos de salvación para Israel? Si yo soy un teólogo, ¿por qué no la única manera? Cristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué lo haría? No hay ventaja. No hay en ventaja, eso. pero creo que tal vez lo que se tiene que entender es la perspectiva desde el punto de vista judío. Los cristianos ahora sienten empatía hacia los judíos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido un movimiento en el que los cristianos aceptan a los judíos y eso no había sucedido antes de eso. Hay muchos en este país, Ford, de la compañía Ford Motors, Thomas Watson, antisemíticos, que eran buenos cristianos en algunos lugares, no hablo de ellos, pero muchos que estuvieron en contra de Israel, que pelearon contra Israel, que pelearon contra el movimiento que sucedió en el sionismo, Theodore Herzl y otros, que persuadieron a muchos en los Estados Unidos para entrar a su favor. Habiendo dicho esto, los judíos sufrieron grandemente bajo Torquemada y bajo las grandes consecuencias de lo que sucedió en la Edad Medieval. Esa idea de que los judíos eran forzados a convertirse al catolicismo romano era muy prominente en España, en Portugal. Desafortunadamente, eso es la actitud que muchos tienen hacia los cristianos. Oh, van a obligarme a convertirme o si no voy a morir.
Entonces existe ese escepticismo de sinceridad que existía en la mente judía hacia los cristianos. Entonces, si los cristianos dicen de repente les amamos y los favorecemos, los apoyamos, ¿qué significa eso? ¿Significa que vamos a entregarnos y después vamos a ser forzados a convertirnos? Bueno, los recuerdos de lo que sucedió durante la gran tortura de España y la Iglesia Católica Romana y los judíos es muy bien conocida. El padre de Bibi Netanyahu, él escribió un libro muy significativo acerca de esa era. Así que los judíos aún, y creo que muchos cristianos, y no voy a mencionar el nombre, pero un individuo que usted y yo conocemos que es muy inteligente, fue a Israel, grandemente influenciado por los rabinos judíos, y mantengamos en mente que estamos hablando nosotros de lo que Pablo estaba hablando, y era más en particular hacia la ley de Moisés, no el judaísmo talmúdico. El judaísmo talmúdico cambió por completo todo el aspecto del judaísmo el día de hoy y lo convirtió más en una filosofía que lo que nosotros entendemos y enseñamos como judaísmo. Hoy los judíos ni siquiera se fijan en la ley como nosotros diríamos la ley en cuanto a como Pablo la vio en el Antiguo Testamento. Ellos la ven más de una manera talmúdica que es muy filosófica. Pero ¿a qué Y te eso, refieres con eso? bueno, obviamente los judíos no pueden satisfacer la ley mosaica. Primeramente, el templo no está edificado, Claro, no está claro. en la Tierra Santa ya. El sacerdocio no se ha restaurado aún, así que la ley o el judaísmo mosaico ya no puede ser practicado. Comenzó a cambiar después del 70 DC. La enseñanza farisaica sobrevivió. Los yashib, la escuela del pensamiento básicamente era fariseica, que era más que nada en el linaje de lo que se estaba discutiendo el día de hoy en cuanto a cómo vivir para Dios aparte del templo. Así que se convirtió en una filosofía. Para el siglo XII, Maimónides, un judío famoso, básicamente codificó 12 principios. Si pueden seguirlos, habrían cumplido la ley. Así que la simplificaron más y más porque estaban en diáspora, necesitaban inventar una manera para sobrevivir. Al hacerse más amigables, los cristianos también se hicieron más empáticos con los judíos. Yo perdí a familiares en el Holocausto. Yo no los conocía, pero puedo ver sus nombres en el Yad Vashem, en la librería digital. Sé que murieron y dónde murieron y cuándo murieron. Pero también sé que si no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, murieron perdidos, aunque sufrieron grandemente y fueron perseguidos porque eran judíos. Eso me dio a mí el incentivo y aún me lo da al hablar con mis amigos judíos que ven programas el día de hoy. Ustedes tienen que estar en Cristo, tienen que aceptar al Mesías, no porque yo voy a castigarlos, pero si no, las consecuencias van a ser condenación eterna. Así que a los judíos que se les está diciendo que porque tienen un pacto con Dios que vinieron a través de Abraham, que ellos están bien mientras que sigan el pacto, no pueden seguir el pacto. El pacto ha sido cumplido en Cristo. Si no aceptan a Cristo, no tienen un antiguo pacto ya más. Es viejo, es antiguo y ahora es eliminado, porque Cristo es el único pacto que permanece. No hay ningún pacto nuevo, solamente hay un Correcto. pacto que existe. Pero es para salvación para ambos, judíos y gentiles, para que puedan unirse en Cristo. Pero hermano Swagger, yo creo que ha habido una idea empática. Ahora, otro pensamiento, la palabra de fe trajo este concepto, que si nosotros bendecimos a Israel, seremos bendecidos. Así que la motivación para muchos, especialmente en el mundo evangélico, era que si yo podía testificarle a los judíos y apoyar a los judíos, mejor dicho así, entonces yo puedo ser bendecido. Así que todo se convirtió en lo que yo recibo al ser amigable con los judíos. Así que no se trataba de convertirlos, sino bendecirlos. Les enviaré semillas para que puedan plantar árboles. Hubieron ministerios que hicieron eso, plantar árboles en Israel para ustedes. Israel puede plantar sus propios árboles. La idea entera de plantar árboles, toda la idea Sí. de plantar árboles originalmente bajo el movimiento sionista, la idea era que una vez más, nosotros íbamos a restaurar nuestras raíces a la tierra. Así que los cristianos que enviaban oportunidades para plantar árboles era algo ridículo. Pero aparte de eso, no tiene ningún beneficio en cuanto a cosas espirituales de cualquier manera. Pero la idea empática, la idea de la avaricia, esas dos son los que motivaron al mundo cristiano para ser más amigables con Nosotros Israel. debemos ser lo más amables posibles, pero no le hacemos un favor a los judíos cuando les predicamos algo Estoy de aparte de acuerdo, Cristo. sí, de acuerdo. Pablo, el individuo que amaba al pueblo judío más que cualquier otra persona, Absolutamente. siendo él mismo un judío, pero él no cambió la ruta de salvación En lo ni absoluto, el plan ¿no? de salvación para que pudieran ser aceptables en diferentes niveles o de diferentes maneras. Y si quieren ver realmente cómo tratar al judío,
que necesita llegar a Cristo, entonces tienen que seguir la enseñanza de Pablo. Aquí está un judío hablándole a judíos. Muy bien. Y bueno, yo creo que, bueno, él dice en el capítulo 9 específicamente, yo con gusto perdería mi salvación si mi pueblo propia seguiría vida. lo que Cristo ha hecho. Ahora, será una declaración literal, ya hablaremos de esto, pero al mismo tiempo, ese era su corazón. Aún hasta el Sí. punto de estar dispuesto a morir más Así es. adelante. Correcto. Varias veces él trató de llegar a los judíos arriesgando su vida. Sí. Absolutamente. Pero él no cambió No, el absolutamente contenido no. de su evangelio, la revelación que Dios le dio. Correcto. Y todo tenía que ver con fe en Cuando Cristo. los judíos acepten a Cristo, y lo harán en la segunda venida, ellos van a tener que aceptarlo exactamente como tú Correcto. y yo. Y lo hemos harán. hecho. Lo harán. Lo así van a es, hacer, correcto. sí. Zacarías dijo que así Sí. sería. Toda la nación lo haría. Y hay evidencia, considero, en la Biblia que nos dice que cada judío en la faz de la tierra, no solamente en Israel, pero en todo el mundo, aceptará a Cristo en la segunda venida. Y toda la nación se arrepentirá. Y, y eso será realmente un día maravilloso, Oh, será un día glorioso, sí, maravilloso en la glorioso. historia. Romanos 11 dice que todos serán Todo Israel salvos será en salvo un día. Podemos bendecir a los judíos como a todos los demás predicando al Evangelio. Así es como Amén. lo hacemos. Tenemos que ir a la pausa en este momento. Ya volvemos, así que no se lo pierdan, por favor. Estamos de vuelta. Pablo hizo la pregunta y yo creo que tenemos que verlo unos momentos. Una vez más, por favor, empezamos desde el principio. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Declara que el apóstol hizo esta pregunta después de que se le ha mostrado que la simple posesión de la ley no hace exento al judío de juicio. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El rito de la circuncisión simboliza la totalidad de la ley. Mucho en todas maneras. Declara las enormes ventajas, pero ninguna de ellas podía salvar sus almas. Solo la simple fe en Cristo y la cruz, que simbolizaban todos los sacrificios de la ley. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Presenta el título para el Antiguo Testamento como es dado por el Espíritu Santo. ¿Queremos anexar algo a lo que Pablo dice acá? Bueno, tal vez solo explicarlo otra vez para que quede claro. Mire, el judío tenía la ventaja de ser el primero en haber conocido no solo el carácter y la naturaleza de Dios, pero también la sombra y el plan de redención de Dios. La ley y los profetas tienen que ser incluidos en el antiguo pacto y sus enseñanzas. Y la ley y los profetas presentaron el fundamento para lo que vendría en el nuevo pacto. Así que la ventaja que ellos tenían era que Dios le habló a ellos primero, que era lo que él quería hacer para llevar a cabo su plan de redención. No había ningún otro pueblo en la faz de la tierra que tenía la provisión y las promesas y el pacto y la gloria, solamente Israel. Así que ellos tenían un privilegio y una ventaja de ser los primeros. Eran un linaje privilegiado, pero ellos no eran necesariamente un linaje santificado o salvo. La salvación es individual. Aún los judíos cristianos en el tiempo de Pablo tenían un tremendo problema tratando de poner a un lado los rudimentos del Correcto. judaísmo y la ley, ¿no? Ellos, Claro. eso se les dificultó. El ponerlo a un lado después de 1600 años no era fácil para ellos. Pablo no comprometió el mensaje en lo absoluto. Tenía que ser puesto a un lado, fue cumplido. No es que no funcionaba, siempre ha sido bueno y funcionó, pero ahora había cumplido exactamente lo que debió de haber cumplido. Correcto. Y la ley era multifacética, no solamente era un aspecto del plan de Dios dado a la humanidad y era un resumen gigantesco. Pero aún en el tiempo del Antiguo Testamento, siempre habían dos Israel, ¿no? Sí. Está el Israel que sirvió a Dios, ¿no? Que fue una minoría realmente, y amó a Dios en gran manera. Y luego estaba el otro Israel que no es, bueno, no es el mismo Israel, pero no adoraban a Dios.
no les interesaba el Señor. Era una situación que no terminó bien. Correcto. La fe de corazón siempre ha sido la ruta de Correcto. salvación. Nunca ha sido ninguna otra manera. Si nos regresamos hasta Adán y Eva, el primero que lo recibió pudo haber sido Abel. Así que fe en lo que Dios ha revelado siempre ha producido salvación y los judíos tuvieron la oportunidad y el privilegio de ver de cerca, de primera mano, lo que Dios había querido para todo el mundo. Y bueno, se le ofreció a ellos primero. Yo creo que es una buena ilustración en esta primera parte del capítulo. Pablo está enfatizando que la ley nos salva, la circuncisión nos salva. Así que, ¿cuál es la ventaja? Aquí está el cómo va a manifestarse. Si es como se manifiesta en este plan de Dios, sin comprometer el hecho de que, bueno, sin comprometer en lo absoluto el hecho de que solamente hay un camino al cielo y es a través de Cristo. Solo diciendo, como usted ya dijo, el haber recibido los oráculos de Dios y el haber sido confiado con el Antiguo Testamento, con el plan de Dios hasta ese punto. Y bueno, todo eso es algo gigantesco, mostrando que Dios sí tenía un plan, un propósito para ellos, y aún lo tiene, pero no está fuera de el mismo camino de salvación que aún como gentiles tenemos que tener para poder entrar. Bueno, ellos tenían muy pocos que caminaron con el Señor. No muchos lo hicieron. No muchos llamados cristianos hoy día realmente caminan con el Señor. Lo que es sorprendente cuando vemos realmente los que verdaderamente son salvos. El, el pueblo judío eran el único pueblo en la faz de la tierra que tenían conocimiento de Dios en lo absoluto. Ujú. Nadie más lo tenía. Yo diría que eso es una gran ventaja. Definitivamente, claro que sí. ¿Cuál es la ventaja? Cuando Israel estaba viviendo para Dios a medias, bueno, vamos a decir viviendo para Dios, Dios los Ajá. bendijo. Cuando el enemigo les atacaba, ellos no tenían una oportunidad. Estaba leyendo yo el otro día, no recuerdo el libro, pero hablaba de 400,000, no recuerdo exactamente, un ejército pagano que estuvo en contra de Israel y Israel no perdió nada con nadie, fueron totalmente derrotados y allí es cuando empezaron a vivir para Dios, sirvieron a Dios, Sí, pero aún unos cuantos de ellos traían realmente bendición si vivían para Dios. sí. Algo que debemos entender también, que es muy singular de nuestro estudio en Romanos, Pablo literalmente le escribe la carta casi con la idea de que hay un judío enseguida de él, y después de que él ha llegado al lugar en el que él dijo que la ley no salvaba, él estaba respondiendo la pregunta que tal vez pudiera llegar de esa persona enseguida de él, que pudiera decir, bueno, ¿qué ventaja hay de ser judío? Usted puede ver todo esto en el libro de Romanos. Él responde la pregunta que tal vez pudo haber llegado de esa mentalidad judía para explicar mejor el nuevo pacto. Así que una vez que él ha dicho, no sois salvos por la ley, entonces la inclinación natural de la persona que escuchara era, bueno, entonces, ¿qué ventaja hay? Y Pablo hizo la pregunta y después la responde. Así es, así es. Los creyentes nacidos de nuevo en toda ciudad, nación, es una bendición de Amén. proporciones sin paralelos. Aquellos que realmente son salvos y aman a Dios, esa ciudad, ese pueblo es bendecido, esa nación es en gran manera bendecida. No lo ven de esa manera, no les interesa realmente y piensan tal vez lo opuesto, pero así es como cuando Israel 3,000 años atrás, ¿no? Y el vivir para Dios sigue siendo el mayor beneficio, no solamente para la persona que vive para el Señor, pero para aquellos que le rodean. Otro pensamiento interesante en Jeremías capítulo 31, ya hemos hablado de esto antes, versículos del 31 al 37, más en particular los últimos versículos que acabo de mencionar. Dios comparará la existencia de Israel y de los judíos a el sistema solar. Y al hacer eso, lo que básicamente está diciendo es que su posición es tan comparable a la del universo. ¿Por qué está diciéndolo? Porque los judíos son una señal del nuevo pacto. Y mucha gente no lo entiende. Los judíos son una señal del nuevo pacto porque el primer pacto fue hecho con Israel, con Abraham más bien dicho, y después, por supuesto, el nuevo pacto fue hecho, interesantemente, con Israel. La iglesia es injertada a ese pacto, pero la promesa del pacto es para Israel primero.
Y en esa escritura, hay varias escrituras, básicamente lo vemos en el hebreo, que se utiliza 6 o 7 veces en el Antiguo Testamento, lo que llamamos la firma de Dios. Él básicamente está diciendo que la existencia de Israel será tan segura como el sistema solar lo es. ¿Por qué? Porque son una señal del pacto. Así que yo creo, por supuesto, que el remanente también trata con los judíos que han aceptado al Así Mesías. es, el pacto Sí, solarico. los judíos tienen un pacto con Dios, o más bien, bueno, miren, mi familia, yo me fijo en mi padre y me fijo en otros, y me acabo de enterar recientemente, no sé qué tan certeras son estas pruebas de ADN, pero es muy probable que mi madre también era judía de parte de su familia, aunque vivió en Francia y Muchos creció como judíos en católica. Francia. Claro, sí, después de la diáspora, especialmente en España, Sí. muchos de ellos tuvieron que cambiar su identidad para poder sobrevivir. Así que al irse al oeste se cambiaron los nombres, por eso es que yo puedo entender a mi abuelo, que ayudó a 21 judíos, les dio nuevas identidades y vivieron en su granja, les salvó la vida en la Segunda Guerra Mundial como parte de la resistencia. De cualquier manera, mi entendimiento es, y corríjame si estoy equivocado, que la señal del judío es señal para nosotros en el nuevo pacto. Dios va a traerlos de vuelta, pero por causa de su esparcimiento fueron protegidos en el mundo para que no fuesen exterminados. Zola Levitt hace años presentó un punto y voy a compartirlo. Sé que tenemos que hacerlo rápido por el tiempo, pero presentó un punto y dijo, Dios esparció a los judíos, y siempre lo he dicho también, para protegerlos, para que no fuesen exterminados y que el pacto o el nuevo pacto permaneciera. Pero si todos fueran exterminados, fijándonos en Jeremías 31, versículos del 34 al 37 más en particular, si ellos fuesen destruidos, entonces el pacto de la gracia también habría sido anulado porque se requirió de un judío que estuviera disponible para recibirlo y para ser parte y ser el futuro de él. Si eso es cierto, hay un propósito de la bendición de Israel en este aspecto, dándoles el nuevo pacto, que es la única gran bendición que les podemos dar. Por eso es que yo creo que cualquier persona que compromete y que dice que hay un pacto doble o teología doble está cometiendo sacrilegio, Claro, es pecado. claro, No quiero decir sí. sacrilegio, sino un gran pecado. Y en segundo lugar, debemos apoyarlos aún hasta en fuerza militar para preservarlos en la tierra. Están ahí, Dios los puso ahí y nosotros al ayudarlos continuamos manteniendo su autonomía ahí. Creo que como nación seremos bendecidos por esa ayuda también. ¿Sabes que Solo Levitt trabajó aquí un tiempo? Por un poco sí, entiendo que sí. ¿Qué fue así lo que hizo? Él trabajó en la radio. Teníamos una estación en Dallas y que abarcaba la parte principal metro de Dallas, una cobertura muy grande. ¿Usted lo conoció? Yo Lo conocí Bueno, personalmente. no creo que lo conocí, de hecho. Lo tuvimos en Oak Cliff varias veces. Él ya falleció, ¿no? Sí, él ya falleció. Y él, un buen hermano, Un gran muy hermano. buen hermano. Pero él usó el Antiguo Testamento para explicar el nuevo pacto a los judíos. Él no lo aceptó, ni lo enseñó, ni lo practicó, pero lo usó como un medio, como nosotros, como usted lo ha hecho magníficamente en los programas Estudiando el Tabernáculo, explicando la tipología para dar un entendimiento de lo que ahora se ha Así cumplido en es. Cristo. ¿Y qué edad tenía él cuando falleció? Él falleció por cáncer, tal vez estaba a principios de sus 70, Sí, si es que bueno, recuerdo correctamente. yo tengo una pregunta, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, será para la próxima ocasión. No olvide esa pregunta. Ya volvemos en la próxima programación. Gracias por haber estado con nosotros y no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.